Intente sobornar a mi amiga para que no diga que fui infiel, pero fue en vano. Me llamo Milagros, pero desde chica todos me dicen Mila, y con el tiempo aprendí a preferir ese nombre porque la palabra Milagros siempre me generó una presión inesperada. No porque fuera cursi, sino porque desde que soy chiquita mi familia me repetía que yo había venido a traer luz, que era la buena, la correcta, la que nunca decepciona. Y así, sin pedirlo, crecí dentro del molde de lo que los demás esperaban de mí. Hubiera querido una infancia común, pero la mía estuvo muy cargada de responsabilidad emocional. Cuando tenía 6 años, mis padres pasaron por una crisis fuerte, y aunque nadie se lo decía en voz alta, yo sentía que todos esperaban que actuara perfecto, que no causara problemas, que fuera como un pequeño faro que los mantuviera unidos. Siempre sonreía, siempre obedecía, siempre daba las gracias. Nadie lo exigía, pero yo lo vivía como un deber. Con el tiempo, eso se volvió mi identidad. Esa necesidad de agradar, de demostrar que yo jamás sería una decepción, se trasladó a todas mis relaciones, la escuela, los trabajos, las parejas, incluso las amistades. Desde muy joven me convertí en la típica chica confiable, la que escucha sin juzgar, la que ayuda sin pedir nada a cambio, la que nunca falla, la que no rompe reglas, la que predica fidelidad. Lealtad y compromiso como si fueran parte de su ADN. Pero la ironía de la vida es que justamente esas virtudes fueron las que más me aplastaron después. Mi mejor amiga desde la infancia es Juliana, aunque entre nosotras siempre nos llamamos por apodos. Ella me decía Mili, y yo a ella Juli. Crecimos en la misma cuadra, asistimos al mismo colegio y sobrevivimos a los mismos profesores estrictos, a las mismas fiestas ridículas, a las mismas decepciones adolescentes. Pero lo que más nos unió fue que éramos opuestas. Yo era la niña tranquila, disciplinada, la que hacía listas y temía romper reglas. Juli, en cambio, era un torbellino, impulsiva, directa, salvaje, y con un corazón enorme aunque a veces lo ocultara bajo sarcasmo. Tenía un instinto casi inquietante para detectar cuando yo estaba mal, incluso si yo lo negaba. Sabía leerme con una facilidad que a veces me incomodaba porque sentía que veía más de mí de lo que yo misma quería ver. Ella siempre decía que yo era demasiado buena para mi propio bien. Yo me reía, creyendo que exageraba. De adolescentes, mientras algunas fantasías giraban en torno a fiestas, rebeldía o libertad, la mía era simple, quería ser vista como alguien incapaz de lastimar. Me obsesionaba la idea de ser impecable, de ser la persona que cualquiera elegiría como ejemplo. Nunca pensé que esa obsesión iba a quebrarme años después. Con los años, Juli y yo tomamos caminos diferentes, pero jamás nos separamos. Ella estudió diseño gráfico, yo, administración. Ella se mudó sola a los 19. Yo me quedé con mis padres hasta los 24 porque me aterraba hacer algo mal. Ella coleccionaba errores con orgullo, yo los evitaba como si pudieran destruir mi reputación. Aún así, nos necesitábamos mutuamente. Yo le daba estabilidad, ella me daba libertad. Yo la calmaba, ella me empujaba a ser valiente. Al crecer, mi vida se volvió meticulosa, ordenada, predecible. Tenía una rutina marcada, pocas sorpresas, 0 sobresaltos. Y, honestamente, a mí me gustaba así, o al menos eso creía. Antes de conocer a Tomás, yo estaba convencida de que era una mujer íntegra, firme, incapaz de caer en tentaciones. Pensaba que la fidelidad no era un esfuerzo sino mi estado natural. Creía que nada podría sacarme del camino correcto. Juli, en cambio, siempre me decía: Mili, la gente perfecta no existe. Y vos algún día vas a cometer un error fuerte, uno de esos que no te vas a perdonar tan fácil. Yo me reía. Yo. ¿Error fuerte? Imposible. O eso creía. Ese fue mi primer autoengaño, de tantos otros que vendrían después. Y si hubiera sabido lo que iba a pasar, habría agradecido que Juli me lo advirtiera. Porque ella, al final, sería testigo de mi caída. Sería la única que supo la verdad. Y también la única a la que intenté comprar para que no dijera nada. Pero para llegar a ese desastre, primero tengo que contar cómo conocí a Tomás. El hombre que me hizo sentir que todo tenía sentido, hasta que yo misma lo destruí. Conocí a Tomás en uno de esos días que empiezan comunes y terminan cambiándolo todo.
Fue un viernes, y yo estaba saliendo de la oficina más tarde de lo habitual. Habíamos tenido auditoría interna y yo llevaba horas frente a una computadora revisando números que ya no tenían sentido. Estaba agotada, desordenada emocionalmente y con la cabeza llena de listas pendientes. Caminé hacia la cafetería que quedaba en la esquina, esa a la que siempre iba cuando necesitaba recomponerme. Entré buscando café y un poco de oxígeno mental. Estaba tan en mi mundo que ni siquiera registré que la cafetería estaba más llena de lo normal. Cuando dieron mi pedido, di la vuelta demasiado rápido, y mi bolso se enganchó en una silla. Todo ocurrió en menos de un segundo, la bandeja se inclinó, mi café salió volando, y cayó de lleno en la mesa de un completo desconocido. El vaso no solo volcó café sobre su laptop cerrada, sino que también salpicó papeles que tenía prolijamente apilados. Me quedé paralizada. Literalmente con la boca abierta. Sentía que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¡Ay, no! Perdón, por favor, perdón, dije mientras agarraba servilletas como si eso pudiera arreglarlo. El hombre levantó la vista. Tenía ojos tranquilos, de esos que parecen absorber el caos en lugar de crear más. Se sacó los auriculares. Y, para mi sorpresa, sonrió. Tranquila, respondió con una calma que me desarmó. He visto tsunamis peores que esto. Yo quería esconderme debajo de la mesa. En serio, te juro que no soy así, balbuceé. No sé qué me pasó. Debo parecerte una idiota. No pareces idiota, dijo, secando con serenidad sus papeles arruinados. Pareces cansada. Eso nos pasa a todos. ¿Yo, cansada? Sí. ¿Visible? No. ¿Cómo podía un desconocido leerme mejor que yo misma? Le ofrecí pagarle una reparación, encargarnos de la limpieza, cualquier cosa. Él simplemente rió. De verdad, no te preocupes. Me hacía falta levantar la vista de la computadora. Ese fue el momento exacto en el que dejé de sentir vergüenza y empecé a sentir curiosidad. Me preguntó mi nombre. Le dije Milagros, y él sonrió aún más. ¿Sos un milagro? Bromeó. Yo respondí la frase de siempre. Intento serlo. No sabía que algún día esa frase se transformaría en un chiste cruel. Tomás me invitó a sentarme, diciendo que todavía tenía tiempo antes de su siguiente reunión virtual. Yo dudé al principio, como siempre, por miedo a molestar, pero él insistió con una amabilidad que no buscaba impresionar, solo acompañar. Hablamos durante más de una hora. Y lo peor, o lo mejor, es que se sintió como 10 minutos. Tomás era distinto de cualquier hombre que hubiera conocido, pausado sin ser aburrido, atento sin ser invasivo, gracioso sin esforzarse. Tenía una forma de mirar que hacía sentir que nada en ese momento era más importante que escuchar lo que yo decía. Y yo no estaba acostumbrada a que alguien me mirara de ese modo. Cuando me pidió mi número, lo hizo con un: me encantaría devolverte un café que se quede dentro del vaso. Reí. Y se lo di. Salí de la cafetería sintiendo algo que no sabía reconocer. No era enamoramiento todavía. Era algo mucho más inquietante, paz. Una que no había sentido en mucho tiempo. Esa misma noche, al contarle a Juliana lo que había pasado, ella me respondió. Tenías que derramar café para conocer a alguien que te saque del piloto automático. Me gusta. Quiero conocerlo. Después de aquel incidente del café, Tomás y yo empezamos a hablar casi todos los días. Primero eran mensajes casuales, breves, casi tímidos, pero pronto nuestras conversaciones empezaron a extenderse hasta la madrugada. Descubrí que él tenía una habilidad extraña para hacerme sentir cómoda incluso en mis silencios, como si no necesitara que yo fuera divertida, brillante o sorprendente, solo necesitaba que fuera yo. Algo tan simple, y tan distinto a todo lo que había vivido antes. Con él sentía que podía bajar la guardia. Una tarde, 2 semanas después de conocernos, me invitó a tomar un café que sí se mantuviera dentro del vaso, como él bromeó. Recuerdo que me puse nerviosa como no me pasaba desde la adolescencia. Juli me ayudó a elegir ropa, diciendo: querida Milly, no te emociones tanto.
Pero este hombre te está derritiendo el cerebro, ¿eh? Yo me reí, pero sabía que tenía razón. Había algo en Tomás que me descolocaba, su calma. Yo, que vivía llena de expectativas externas, encontraba en él una especie de refugio. En esa cita hablamos de todo, libros, viajes, miedos, sueños, comidas favoritas y malas decisiones de la vida. Terminamos caminando 3 horas sin darnos cuenta. Y fue ahí, durante ese paseo improvisado, cuando entendí que congeniábamos de una manera inusual. Con Tomás podía hablar de mis inseguridades sin sentir que estaba exagerando. Podía reírme de las tonterías de la vida sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Podía ser honesta, vulnerable, torpe, emocional, y él nunca hacía gestos de incomodidad, nunca me apuraba, nunca me hacía sentir tonta. Tomás escuchaba. De verdad escuchaba. Y eso me desarmaba. A veces pienso que lo nuestro creció tan rápido porque yo venía de una vida tan estricta con mis propias emociones que la libertad que él me daba se convirtió en un lugar del que no quería salir. Era detalles. Lo atento que era con mis palabras. Lo mucho que recordaba las cosas pequeñas. La forma en que me miraba cuando hablaba. Como si cada frase mía tuviera importancia. Yo lo conté todo a Juliana, que siempre celebraba mis avances amorosos como si fueran propios. Ella me repetía. Tomás es bueno para vos. Pero acordate, Milly, el amor también se trata de que vos seas buena con vos misma. En ese momento no entendí lo profundo que era lo que decía. Tomás y yo comenzamos a vernos 3, 4, 5 veces por semana. Cuando no podíamos vernos, hablábamos por teléfono. Cuando no hablábamos, nos mensajeábamos. Cuando no hacíamos nada de eso, nos extrañábamos. Él decía que yo le aportaba claridad, que lo ordenaba sin querer, que mi forma de ser lo calmaba. Yo, en cambio, sentía que él me daba derecho a inhalar sin culpa. Nuestra química no era explosiva, era suave, constante, firme. No necesitábamos artificios. Nos elegíamos con naturalidad. A los 3 meses, ya éramos pareja. A los 6, yo estaba enamorada de una forma que no había experimentado jamás. Y Tomás. Tomás me hacía sentir que todas las partes rotas dentro de mí podían tener un lugar seguro. Lo más irónico es que esta etapa fue la más pura, la más sana, la más honesta. Jamás hubiera imaginado que años después sería yo misma quien destruiría todo lo que estábamos construyendo. Pero antes de esa tragedia emocional, vino una etapa hermosa, la de vivir juntos. Mudarse juntos fue una de las decisiones más importantes de mi vida. No era impulsiva, venía de meses de convivencia silenciosa. Tomás dormía en mi departamento 3 noches por semana, a veces 4. Sus cosas empezaron a mezclarse con las mías de forma casi accidental. Un cepillo de dientes duplicado, camisetas en mi cajón, su café favorito en mi alacena. Un domingo, mientras doblábamos ropa en mi sofá, Tomás me miró y dijo: Creo que ya vivimos juntos, solo que en 2 casas distintas. Le sonreí porque tenía razón. Nos mudamos a un departamento luminoso, con 2 balcones y una cocina donde cabíamos los dos sin tropezar. Para mí fue un salto enorme, emocional y simbólico, porque era la primera vez que dejaba la casa de mis padres para empezar un hogar propio. Me sentí adulta, libre, dueña de mis decisiones. Los primeros meses fueron una especie de luna de miel doméstica. Todo era novedad. El reparto de tareas. Las peleas tontas por el detergente. Las tardes cocinando sin apuro. Las noches maratoneando series que jamás habríamos visto solos. Las mañanas de café y silencios compartidos. Tomás tenía una forma de amar simple, pero profundamente consistente. No era de grandes gestos, sino de pequeñas acciones que valían más. Me dejaba notas en la heladera. Me hacía masajes cuando tenía migraña. Me esperaba con té caliente cuando volvía estresada. Me abrazaba siempre por la espalda, como si quisiera recordarme que estaba conmigo incluso cuando no lo pedía. Yo, por mi parte, intentaba ser la novia perfecta. Porque así era yo. Si alguien me amaba, yo tenía que ser impecable. Tenía que merecer ese amor. Vivíamos en un equilibrio hermoso, aunque, si soy honesta,
Ya empezaban a aparecer algunas sombras dentro de mí. Pequeñas, casi imperceptibles. Pero estaban ahí. A veces sentía que ser perfecta me agotaba. Que mantener la imagen de mujer ideal, de novia correcta, de compañera estable, me sofocaba en silencio. Pero lo escondí. Porque siempre escondo mis incomodidades para no decepcionar. Juliana nos visitaba a menudo. Ella adoraba a Tomás y Tomás la respetaba mucho. Los tres formábamos una especie de microfamilia improvisada. Y aunque Juli era más irreverente, más caótica, más libre, él la aceptaba como era porque sabía que era importante para mí. Yo creía que todo estaba bien. Que mi vida era ordenada, limpia, madura, tranquila. Que estaba alcanzando esa perfección moral que me habían exigido desde niña. Lo que no sabía era que mis pequeñas grietas interiores empezarían a abrirse más pronto de lo que imaginaba. Que mis dudas, mis frustraciones y mis inseguridades tomarían forma. Que mi necesidad de sentirme vista o liberada me empujaría a un error que jamás habría creído capaz de cometer. Todavía no había traición. Ni secreto. Ni infidelidad. Pero algo dentro de mí ya estaba empezando a tensarse. Y cuando una persona vive toda su vida intentando no fallar. El día que finalmente falla, lo hace con un estruendo devastador. A veces me miraba al espejo y no sabía si estaba feliz o solo estaba cumpliendo el molde que me habían enseñado desde niña. Encontrar un buen hombre, sé estable, sé correcta, sé agradecida. Y yo amaba a Tomás, o al menos lo que creía que era el amor maduro. Pero también sentía que no había espacio para mis dudas, para mis contradicciones, para mis partes rotas. Tomás era tan estable, tan coherente, tan firme, que yo empezaba a sentir que no podía fallar. Que si fallaba, destruiría todo. Y esa presión silenciosa me carcomía por dentro. Juliana lo notaba. Ella conocía mis gestos, mis silencios, mis cambios de energía. A veces me preguntaba: ¿estás bien, Milly? ¿O estás sobreviviendo? Y yo respondía lo mismo siempre. Estoy bien. Solo cansada. Pero no era cansancio. Era una especie de asfixia emocional que no sabía nombrar. Empecé a sentirme desconectada de mí misma. Como si la milagros correcta que Tomás admiraba fuera una versión tan pulida de mí que ya no me reconocía. Como si mi vida estuviera llena de expectativas, pero vacía de espontaneidad. Y aunque no había infidelidad todavía, sí había una grieta en mi integridad. Una grieta que yo ignoraba, pero que crecería. Lo peor es que Tomás no tenía culpa de nada. Era amable, atento, respetuoso, presente. Era un hombre que cualquiera consideraría un buen compañero. Pero precisamente eso hacía que la culpa se gestara en silencio. ¿Cómo podía yo sentirme inconforme si él hacía todo bien? Me convertí en una experta en fingir normalidad. Iba al trabajo. Volvía a casa. Preparaba la cena. Hablaba con él de su día. Sonreía. Pero por dentro, algo se movía. Algo que no sabía si era miedo, o deseo de libertad, o simple confusión emocional. Todo comenzó una noche cualquiera. No hubo algo dramático, ni un detonante evidente. Fue simplemente una mezcla de cansancio emocional, vulnerabilidad y torpeza moral. Tomás había tenido una semana agotadora en el trabajo. Yo también. Estábamos desconectados, más por desgaste que por falta de amor. Él se acostó temprano. Yo me quedé en el living, revisando el celular, respondiendo mensajes atrasados y sintiendo ese vacío que se me había vuelto costumbre. Y ahí, entre mensajes pendientes, notificaciones y conversaciones viejas, apareció él. Un compañero de mi empresa, Luciano. Alguien con quien siempre había tenido una chispa ligera, inofensiva. Una simpatía casual. Me escribió algo tonto, algo que en otro momento habría ignorado. Pero esa noche, con mi mente nublada y mi autoestima temblando, respondí. Y lo que siguió fueron mensajes que jamás habría permitido si hubiera estado emocionalmente firme. No hubo una infidelidad larga, ni un amor paralelo, ni una pasión prohibida. Fue algo impulsivo, breve, torpe. Un error que duró menos que un suspiro.
pero cuyas consecuencias durarían para siempre. Cuando volví a mi casa después de ese encuentro, me sentí sucia, vacía, destruida. No hubo adrenalina, ni placer, ni emoción. Solo culpa. Culpa inmediata. Culpa abrumadora. Esa noche no dormí. Miré a Tomás mientras descansaba y sentí que había pisoteado todo lo que él era. Y lo que yo había prometido ser. Pensé en contarlo. Pensé en confesar. Pensé en desaparecer. Pero no hice nada. Solo me odié. Y, lamentablemente, no fui discreta. Porque alguien me vio. Alguien a quien nunca debí subestimar. Juliana. Mi mejor amiga. La única persona que conocía mis luces y mis sombras. Me enfrentó 2 días después, con una mezcla de decepción y furia. Milagros, ¿qué hiciste? Yo me quebré en segundos. Se lo conté todo. Lloré como si el llanto pudiera arrancarme el error del cuerpo. Se arrodillé ante ella pidiéndole que no dijera nada, que no destruyera a Tomás, que me diera tiempo para recomponer mi mente, para entender por qué había hecho algo así. Y en mi desesperación, hice algo aún peor. Intenté sobornarla. Le ofrecí dinero, favores, regalos. Cualquier cosa que la hiciera callar. Y fue en ese momento cuando ella dejó de ser solo mi amiga. Para convertirse en la persona que más honestamente me había visto en mi vida. No puedo hacer esto, Milly, me dijo con lágrimas contenidas. Yo te amo, pero no voy a ser cómplice de algo que te puede destruir más adelante. Tomás no merece vivir una mentira. Y vos no mereces convertirte en alguien que compra silencios. La odié. La amé. La entendí. La maldije. Todo al mismo tiempo. Sabía que tenía razón. Pero no quería enfrentar la verdad. Juliana no gritó. No amenazó. No actuó por maldad. Solo hizo lo que creía correcto. Y yo. Yo sabía que tarde o temprano, todo explotaría. Porque cuando una persona intenta esconder la culpa, siempre termina hundiéndose más. El día que todo explotó no tuvo ningún indicio previo. No hubo peleas, ni sospechas, ni tensión en el aire. Fue un día normal. Demasiado normal, incluso. Tomás volvió del trabajo a la hora de siempre, dejó las llaves en el mismo cuenco de siempre, me saludó con un beso suave, ese beso automático que da la gente que cree que vive en paz, y se fue a la ducha. Yo lo observé caminar por el pasillo sintiendo un nudo enorme en el pecho. Llevaba días esforzándome por actuar normal, por hablar como si no cargara un peso insoportable en la lengua. Juliana, desde que hablamos, no volvió a escribirme. No hacía falta. Yo sabía lo que estaba pensando. Sabía que estaba esperando que yo hiciera lo correcto. Y yo, no lo hacía. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, el mundo se me quebró. Era Juliana. Pálida, con los ojos hinchados, la expresión rota. Detrás de ella, a pocos pasos, estaba Tomás. Quieto. Muy quieto. Como si el aire a su alrededor fuera distinto al mío. Tenemos que hablar, dijo Juliana, casi sin voz. Sentí cómo se me helaba la sangre. Tomás entró sin mirarme. Se sentó en el sillón. Apoyó los codos sobre las rodillas. No habló. Juliana se quedó de pie, como si no mereciera sentarse. Me miró, y en su mirada había culpa, tristeza, compasión y resolución. Perdóname, Milly, susurró. No pude seguir callando. Y ahí lo supe. El momento había llegado. No lloré al principio. Solo bajé la mirada, como si eso pudiera borrar lo inevitable. Juliana contó todo. Sin adornos, sin exageraciones, sin defenderme. La verdad cruda. Había sido infiel. Había intentado ocultarlo. Incluso había querido comprar su silencio. Tomás no hizo preguntas. No gritó. No reaccionó como en las películas donde el engañado golpea la mesa y rompe algo. Fue peor.
Lo escuché respirar profundamente una vez, después otra. Y recién cuando Juliana terminó, levantó la cabeza y me miró. Su mirada no tenía odio. Tampoco tenía amor. Tenía algo peor. Una decepción tan inmensa que parecía vaciarle el alma. ¿Y es cierto?, preguntó, con una calma que me destruyó más que cualquier grito. Yo sentí que el mundo se apagaba. Sí, susurré, sin voz. Es cierto. Él cerró los ojos, como si necesitara una pausa para no quebrarse. Cuando los abrió, estaba decidido. No quiero saber detalles, dijo lentamente. No necesito que me expliques nada. Hiciste tu elección. Quise acercarme, tocarle la mano, pedir perdón, suplicar, explicarle mi confusión, mi vacío, mi error momentáneo. Pero él se apartó antes de que diera siquiera un paso. No, dijo con suavidad, pero firme. No me toques. Eso me arrancó el aire del cuerpo. Juliana se llevó una mano a la boca, como si estuviera presenciando algo demasiado íntimo para soportarlo. Tomás se levantó. Fue a la habitación. Agarró una mochila. Metió ropa sin siquiera doblarla. Yo lo seguía desde la puerta, llorando en silencio, incapaz de decir nada que sonara sensato. Cuando terminó, se detuvo frente a mí. Milagros, susurró. Yo confiaba en vos como en nadie. Pensé que éramos un equipo. Pensé que, bueno, no importa lo que pensé. Vos sabías lo que significaba esto para mí. Y aún así. No terminó la frase. La dejó morir en el aire. Y después dijo la sentencia final. No puedo seguir acá. No después de esto. Y no quiero seguir con vos. Sentí que me arrancaban un órgano. Que me quedaba sin aire. Que perdía algo irrecuperable. Se fue sin mirar atrás. Juliana lo siguió, llorando también. Antes de salir, se detuvo un segundo, apoyó una mano en mi hombro y murmuró. Perdóname, Milly, pero no podía dejarlo vivir engañado. Y luego la puerta se cerró. El silencio que quedó fue tan grande, tan profundo, tan devastador, que juro que por un momento pensé que no iba a sobrevivirlo.